Bienvenidos una semana más a No entres al bosque. Este es un podcast donde vamos a hablar sobre cosas paranormales, sobre mitos, leyendas, criaturas extrañas, todas esas paranormalidades que no dejan de fascinarnos. Y sí, me inventé paranormalidades. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos una semana más a No entres al bosque. Alu por acá. Kiki por acá. Esperamos que hoy se escuche un poquito mejor. Estamos probando con lo que tenemos. El programa anterior lo grabamos como vino y la verdad que no me gustó mucho la calidad del audio y pido perdón. Y ahora estamos con el headset, que era lo que solía usar. Es como que iba intercambiando para ver qué se escuchaba mejor. Así que vamos a ver. Pero bueno, respecto a esto, ya de entrada tiro chivo. Tenemos un cafecito para que quienes quieran y puedan aportar. Creo que es no me acuerdo si lo seteé en 30 o 50 pesos. Es muy chiquito el aporte, pero es un montón para nosotras, para que el día de mañana podamos comprarnos un micrófono mejor. No te digo, aunque lleguemos a la mitad, o sea, pusimos el límite de 5.000, que creo que es más o menos el precio estimado que estoy viendo en Mercado Libre de un buen micrófono. Y en el caso de que lleguemos a la mitad, bueno, ponemos la otra mitad si llegamos y listo, pero nos haría muy felices y nos haría muy bien una ayuda del cafecito. Tenemos el link en el Instagram, hay una historia fijada ahí. Como todavía no tenemos tantos seguidores, no podemos hacer el swipe up ni nada de eso. Sí. Bueno, en Twitter lo puedes poner un tweet fijado. Sí, es verdad, debería serlo también. Domingo, feliz día del padre a todos aquellos que sean padres, y a los que no, pues no. Feliz día igual, feliz domingo. Feliz domingo, claro, feliz día de la bandera también. Como habíamos hablado la última vez, hoy es el turno de Kiki, por lo que yo tengo ya mi té listo acá de manzanilla. Estoy preparada para lo que sea que tenga para contarme. Ok, yo traje el caso del primer asesino serial de la Argentina. No es el petiso orejudo. ¿No? No. Se llama El hombre de la bolsa. Toda la información la saqué de Wikipedia porque es el único... Nuestro vecino tiene un gallo. Si escuchan un gallo va a cantar 2-3 veces, pero así es nuestra vida. Todavía hay campo. Y no es que vivimos en el campo, vivimos en un barrio normal. Pero mi vecino se le dio por de repente el campo. Campo Vice. Sí, se le dio ¿cómo lo llamaste? El cottagecore. Ay. Toda la información la saqué de Wikipedia porque es el único lugar donde todas las fuentes iban a Wikipedia. Y las fuentes de Wikipedia iban a Wikipedia. Iban a otras páginas, pero eran como mini extractos, como lo que puso la policía del chabón, el registro de inmigración de Italia acá, y después eran más links de Wikipedia de asesino serial Argentina, pero todo de Wikipedia. Okay. Y tenía la vida del señor, que las otras no, que todas iban directamente a la Inquisición, y fue como, ok. Primero, un asesino serial es un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días con un periodo de enfriamiento. Algo así como lo que hacía Ted Bundy, de dar, guardarse, Exacto. matar. Por eso matarse. Exacto. 3 en 30 días. Es un montón, o sea, es una persona cada 10 días. Sí. Es un montón. Sí, porque mucha gente a veces no entiende eso. Porque por ahí sí puedes matar 10 personas en un mes. Y si pasan 45 días ya no es un asesino serio. En lo juro legal. Exacto. Okay. Bueno, este es el primer asesino serial identificado acá en Argentina. El nombre del señor es Cayetano Domingo Rossi. Nació en el 1854 y murió el 6 de abril de 1900. Es un inmigrante italiano y radicado en Argentina. Durante su vida en Italia, este señor contrajo matrimonio con Rosa Urso Marzo, con quien tuvo 2 hijos. Dejó atrás a su familia para viajar a Argentina en 1878 y acá tuvo muchos trabajos. Se radicó en Buenos Aires, por cierto. Su primer trabajo fue como botellera, después 6 meses fue vendedor ambulante, a los 5 meses ya ascendió a mozo de cordel. ¿Mozo de cordel? Sí, que él estaba parado en la calle Cerrito entre Jurcal y Arsenales, se quedaban panfletos. Y después posteriormente trabajó en la oficina de inmigración hasta 1888 y después empezó a trabajar como cartero. En 1879 obtuvo su primer antecedente policial. En aquel entonces vivía con una familia de delincuentes que se situaba en la calle Riobamba, entre Corrientes y Lavalle. En octubre de aquel año tuvo un altercado con el dueño de la casa, Carlos Terrani, a quien hirió, y por lo que en consecuencia obtuvo 6 meses preso en la Penitenciaría Nacional. En la penitenciaría formó pareja con Rosa Ponce de Nicola, quien había nacido en 1858 y era argentina, hija de Lorenzo Ponce y Catalina Pelufo, naturales de familia génova e italiana. Era lavandera de oficio y no sabía leer ni escribir.
Hacia 1875 se había casado con Juan Nicola en la iglesia de Merced, con quien tuvo 3 hijas, Catalina, Clara y María. Sin embargo, el hombre murió antes de que naciera María. Cuando ésta tenía 8 meses de edad, Rosa fue a vivir con Grossi, con quien tuvo 3 hijos más, Carlos, Teresa y Lorenzo. Durante un tiempo vivieron en Paseo de Julio, que hoy en día es Avenida Libertador, y Pasaje Seagas. Luego se mudaron al Corralón de la calle Artes, en Retiro. El 29 de mayo de 1896 se encontró cerca de una fábrica de grasa una bolsa que contenía un brazo de un niño recién nacido. Sí. El titular de la comisaría 12 informó el hallazgo, ordenó una inspección ocular del lugar hallándose entre la basura el cráneo destrozado, la pierna y el brazo restante debajo de una vigilia del sitio. Ay, encima un bebé, boludo, no. Ay. Es pensar en cómo estaba todo. Además es como, o sea, creo que por más que uno sea así como muy morboso y todo, en la puta vida me quiero encontrar un cuerpo o un pedazo de cuerpo en la basura. Y menos de un bebé. Ese mismo día, cuando uno de los carros recolectores descargó los residuos, apareció el tronco del niño, así completándose el cadáver. La autopsia llevada a cabo determinó que el niño había muerto por fractura de cráneo y la investigación no arrojó más resultados positivos, quedando el crimen sin resolver. 2 años después, el 5 de mayo de 1898, se encontró en el mismo lugar un cadáver de un recién nacido con el cráneo destrozado y en avanzado estado de descomposición. En uno de sus brazos y manos existían signos de quemadura de primer y segundo grado. En el cuerpo, según las pericias forenses efectuadas, tenía 4 días de vida y su muerte se había producido con compresión violenta en la parte anterior al cuello, del cuello. Dios. En la investigación, alguien notó que el cadáver había aparecido envuelto en arpillera y en trozos de chaqueta masculina, de casimir negro, bastante usada y en la que se podía ver muchas composturas y arreglos. Por algunas direcciones postales que entre los desperdicios rodeaban el cuerpo pudieron establecer que un carro de basura había recogido los restos. Le hicieron una entrevista a un cartero y después de ser interrogado confesó que había visto los restos del nene, pero porque no quería verse involucrado nunca le avisó a la policía. Revisando exhaustivamente los elementos recogidos, las pesquisas notaron que el pedazo de saco con numerosos remiendos hechos con género de luto tenían un notable desgaste en la espalda, como si lo hubiera usado un vendedor ambulante portando canastas con correa, y en sus bolsillos había cigarrillos y granos de anís, lo que hizo considerar a las autoridades la posibilidad de que el portador último fuese un español o un calabrés, ya que estos solían tener el hábito de tener semillas de anís. Mira. Las demás prendas por su calidad y estado sugerían que el portador era alguien pobre, por el tipo, el color. Y así los policías tomaron como zona de rastrillaje la misma que recorría diariamente el carro de la basura y orientaron la búsqueda a gente de escasos recursos. Se pudo localizar y tomar conocimiento el 9 de mayo de 1898 que en la casa de la calle Artes, hoy Carlos Pellegrini, en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, vivía una familia que vestía siempre de luto. La citada familia estaba compuesta por una mujer llamada Rosa Ponce de Nicola, su cónyuge Cayetano Domingo Grossi, una carrera de profesión, las 2 hijas mayores de Rosa, Clara y Catalina, y otros 3 niños menores de edad. La policía pudo saber por testimonio de los vecinos que Grossi mantenía relaciones íntimas con sus hijastras. Que obviamente, seguramente y totalmente eran sin consentimiento. Sí. Pudo establecerse además que Clara poco tiempo antes había estado embarazada y algunos días después había sido visto en estado normal, desconociéndose de qué había ocurrido con el bebé. Un día después, el 10 de mayo, una comisión policial, con orden de revisar las habitaciones ocupadas por la familia, encontró debajo de una de las camas una lata que tenía de contenido un bebé, el cadáver de un bebé envuelto en trapos. ¿What? Las sospechas se habían confirmado. Grossi explicó que el saco que envolvía a una de las criaturas asesinadas, halladas en el depósito de basura, pertenecía a su hijo Carlos, y que él había matado al bebé a pedido de Clara, señaló, además de que el otro bebé había nacido muerto. Como que se empezó a desconocer el chabón. Pero, ¿por qué lo guardarías en una lata como si fuera un diente? O sea, está bien, cada madre reacciona distinto, ¿no? Con ese tipo de cosas. Pero, enterralo, no sé. O sea, poner una lata si querés. Pero enterrar la lata. No la guardes agua. Sí, me imagino tipo una lata de nido, ¿viste? De leche nido. Leche nido. Sí, perturbado. Bueno, esa noche Rosa y su hija Clara declararon que esta última había tenido 2 hijos con Cayetano Grossi
Grossi negó inicialmente haber mantenido relaciones sexuales con sus hijastras, responsabilizando de sus embarazos a los novios de las mismas. Por fin, algunos días después, confesó haber matado al primer bebé hallado en 1896, a la vez que reconoció haber incinerado a varios bebés más, pero sin asumir haberlos asesinado. Solo los quemé. ¿Por qué lo harías menos grave? Tipo, bueno, yo los quemé, pero no los maté. ¿Los mató el fuego? ¡Ey! Agujero letal. Claro. Es como cuando antes los sentenciaban a la gente a la horca. Sí. Y tuvieron que cambiarlo a que te sentencian a muerte en la horca, porque hay gente que sobrevivió a que lo ahorquen, y como ya lo habían ahorcado y esa era tu sentencia, se podían ir. Claro. Porque te sentenciaron a la horca, Claro. no a que mueras en la horca. Entonces ahí cambió. Wow. Es como más o menos lo mismo. Sí. En posteriores interrogatorios, Grossi reconoció haber tenido un hijo con Catalina y 4 con Clara, estrangulando a 3 y siendo quemados 2 restantes por su concubina y sus hijastras. Rosa y Clara aceptaron los 5 crímenes, pero culparon a Grossi de las muertes de los recién nacidos. Yo consto más porque, bueno, Rosa y las hijas no tenían educación, así que siento que habrán seguido al chabón porque, vamos, es el hombre de la casa. También. Sí, obviamente manipulación ahí existe para hacerles creer, o sea, ¿cómo le haces creer a una madre que está bien matar a su propio hijo? O sea, no hay otra forma. Yo lo hice, yo lo puedo terminar. Claro, no. El nivel de manipulación para que ellas sientan que eso estaba bien de hacer tiene que haber sido mucho, si realmente solamente la culpa está en él. Me hubiera gustado que haya algo así, sin una pericia psicológica, pero dudo que en esa época que existiera. Sí. Que pensaran por eso. Pero sí, acá hay algo muy interesante, que decía que a la policía le llamó la atención el grado de sumisión de las mujeres hacia él. Ahí está. Y que guardaban silencio, estaban calladas todo el tiempo, hablaban después de él, cuando él las dejaba. Pudo saberse también que en ocasiones el asesino había intentado violar a una de las hijastras menores de Rosa, pero las hermanas lograron evitarlo. Pudo establecerse finalmente que el propio Grossi las auxiliaría en los partos y que luego arrojaría a los recién nacidos al fuego, siendo presenciado por las 4 mujeres. ¡Oh, diosas! ¡Qué traumático! Sí. Como decía, o sea, el parto. El parto en el 1800, casi 1900, en una choza o en una habitación, sin nadie, sin nada. Me hubiera gustado encontrar fotos de la casa, pero no encontré nada de eso. Como que no hay ni... Y ya ni debe existir, digamos. Sí. Y en ese momento no. Hay una foto, o sea, y es la foto de que él está en la comisaría nada más. Claro, y voy a pecar de ignorante, voy a decir que no sé qué cámaras había en ese entonces, como para sacar, si sacaban fotos de los lugares, de las escenas del crimen. No me puedo dar una idea de lo que habrá sido eso. No, con las mujeres, Dios. La concubina de Grossi, Rosa Ponce de Nicola, y sus hijastras Clara y Catalina fueron consideradas encubridoras de los homicidios y fueron condenadas a 3 años de prisión efectiva cada una y el pago de costas procesales. Qué triste, ¿no? Sí. Porque es como que fue manipulada. Qué bueno, en ese sentido, qué bueno que la justicia avanzó en cuanto a lo que es un verdadero encubrimiento. Sí. O sea, no lo encubrieron porque estaban de acuerdo con lo que se estaba pasando. Ellas también son víctimas de lo que el tipo les hizo hacer. Sí, ante eso sí, fue como... Yo pensé que les iban a matar. Cuando leí cosas de ejecución dije... todas van a ir a la misma bolsa, dije. Ay, no, eso es muy medio Evo ya. Sí. A Catalina después le redujeron a 2 años de prisión, que era la segunda hija, la más chica. Habiéndose establecido las responsabilidades de cada uno de los acusados, Cayetano Domingo fue hallado culpable como autor material de los asesinatos de los bebés, por lo que fue condenado a pena de muerte. En la sentencia, en primera instancia, el juez Madero estableció entonces: por los fundamentos y, de acuerdo con el ministro público, fallo en causa definitiva, condenando a Cayetano Grossi a la pena ordinaria de muerte que será efectuada en la Penitenciaría Nacional, conforme con el artículo 56, 57 y 58 del Código Penal, y el 559 y el 560 del Código de Procedimientos. Condeno igualmente a Rosa Ponce de Nicola, Clara Nicola y Catalina Nicola a la condena de 3 años de prisión para cada una de ellas, como también el pago solidario de las costas procesales. La sentencia definitiva se supo el 5 de abril de 1900.
Ese mismo día, el presidente de la República, Julio Argentino Roca, decretaba que el ministro de Guerra pusiera a disposición del juez Madero la fuerza pública necesaria para que la Penitenciaría Nacional se ejecutara la sentencia al día siguiente. O sea, el presidente dijo, ¿este tipo mañana tiene que estar muerto? Sí, técnicamente. Bueno, no te mereces menos por matar un montón de bebés. No te voy a dar. Y haber violado a tus hijastras. Y haber querido tocar a tu hija directa. Porque la nenita, la más chiquita, era la más chiquita, la última. El día de su ejecución, a las 5 de la mañana, se le permitió la entrada a la capilla de la prisión a los hijos de Grossi. Uno de ellos, un joven de 19 años, que fue el primero en entrar. Hacía un año que no veía a su padre, pero al verlo frente a frente no mostró emoción alguna. Después, el hijo más pequeño, Lorenzo, de 6 años de edad, no quiso ni acercarse al chabón y le rehusó todo afecto. Teresita, su hija más pequeña, lloró al verlo y también mostró algunas resistencias cuando él la quiso abrazar. ¿Por qué? Está bien, está en la capilla que está dentro del penal y todo, ¿no? A un tipo que lo estás condenando a muerte por haber matado a los bebés, fruto de seguramente violaciones reiteradas a sus hijastras e intento de violación a seguramente esta nena, ¿les permitís que el tipo tenga contacto directo? Está bien, tienen que salvar al padre antes que se muera. Sí. Se le permitió decir sus últimas palabras, en las cuales seguía insistiendo en su inocencia. Pero había dicho que fue él. Sí. Ahí te va lo que dijo. He tenido 5 hijos cristianos en una sola mujer. De ellos 3 viven, 2 varones y una mujer. Los otros 2 eran mujeres. Murieron aproximadamente hace 15 años. Yo recibo con la resignación de la pena que me han impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas, porque la culpa son de esas mujeres que me han acusado de asesinar a sus hijos. Yo no soy padre de las víctimas, los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres, Nicola. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis propios hijos con la madre. ¿Cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salía a la calle? No siento morir y hago esta declaración en amor a mis hijos legítimos. Okay. El teniente primero Rosa Burgos, el teniente primero Castillo García y el capitán Manuel Medrano fueron los encargados de la ejecución. Grossi fue puesto en el banquillo, se le vendaron los ojos, fue atado de pies y manos y finalmente fue ejecutado por fusilamiento el 6 de abril de 1900 a las 8 a.m. El sargento segundo, Emiliano Lascano, se acercó a él y le disparó un tiro de gracia. Finalmente, el jefe del pelotón de fusilamiento escribiría: al señor juez del crimen, doctor Ernesto Madero, pongo en conocimiento que el día 6 del corriente, siendo las 8 a.m., y dado el cumplimiento de la orden que el señor jefe de Estado Mayor me comunica, con fecha 5 del mismo, pase por las armas al individuo Cayetano Grossi. Pase por las armas, me imagino como... Elija su rifle, señor. Esta es la historia del primer asesino argentino, que mayormente se confunde con Cayetano Santo Godinos, que es el petiso de Judas. Yo creo que el petiso de Judas como que está más en el popular porque fue como muy... Era un pibe. Claro, era muy violento y la edad también era muy... Wow, ¿quién hubiera creído que el primer asesino en serie documentado es un asesino de bebés? Me llamó la atención lo de los 7 hijos cristianos. Como queriendo, sí. no sé si quiso meter la religión en algo. Y seguramente pensó que se iba a zafar porque... Como diciendo, mis hijos son cristianos, pero ellas que no son hijas mías, hijas del diablo. Sí, en todo momento quiso desligarse y hacerlo saber de alguna manera. Al principio es como que dijo, bueno, sí, pasó esto. Pero después empezó como a retractarse. Pero bueno, se murió diciendo que ni no sé. Además me he quedado dudando porque hay 2 pibes más que, según él dice, nacieron muertos. Que eran sus 2 hijos directos con Rosa. Claro, dijo que murió hace 15 años, pero es como que... Los pueden enterrar en el patio. No sé qué edad tendrían ahora, porque si me decís que uno tenía 19, el que fue a verlo, que hace mucho no lo veía, y los otros que tuvo con Rosa... 8 y creo que la neta tenía 6. 8 y 6. Uno 19, o sea, lo que está en el medio tienen que haber sido. Sí. Dijo que murieron hace 15 años. Sí, vienen después del de 19. Pues soy muy mala cuando dicen las fechas y yo no puedo sacar cálculos tan rápido. De ponerme a acordarme. De hecho no me acuerdo ni cuántos hijos había tenido.
Tres con Rosa. Rosa tenía 2 antes. Claro. Que eran las 2 chicas. Que habrán tenido 20 largos. Sí, que igualmente, o sea, aunque hubieran tenido 20 largos, no deja de ser una violación. No, sí, Claro, en seguro. ningún momento. A ver, los vecinos le dijeron a la policía, mirá, las está tocando. Claro. Habrán pegado unos gritos desde adentro de la casa. Y sacando que las vieron también embarazadas caminando por la calle. Y después verlas de nada. Ay, no, o sea... Cada vez como ver a tu vecino embarazada y no verlo al pibe. Además, como todo, además. Es el olor a carne Ay, sí. quemada. Sí, no sé mucho, no sé lo que quería llegar el señor. Kiki, me has dejado patidifusa. No esperaba tener... Pensé que iba a ser tipo un bebé. No, 5. 2 bebés. Ahora, y acá te vengo a desarmar un poco todo con una pregunta incómoda. Un bebé tarda 9 meses en nacer. Si son 5 bebés, no sería en sí un asesino serial. Porque no mató a 3 personas o más en 30 días. Y es que yo hice el cálculo, yo también dije lo mismo. Si me decís que es asesino serial y esta es la descripción de asesino serial, para mí hubo una vez que las embarazó a la mujer, a las 2 nenas al mismo tiempo. Claro. Y ahí habían 3. O hubo 2 que haya tenido, ponle que ella la haya violado a la mañana a Clara y a la noche a Catalina. Sí. Ese día ya se hizo un nene. Sí. Ya pasan 9 meses y tenés 2. Ya hay 2 nenes. Van a nacer cercanos. Y está el enfriamiento de los nuevos pibes. Sí, yo también me pregunté lo mismo, porque dije, si esta es la descripción, claro, y estos son los pibes que hay. 9 meses son normalmente las gestaciones, excepto que haya nacido uno prematuro. Sí, de que las haya usado físicamente o algo y que tengan un parto prematuro. Claro, no se sabe si se gustaba matar nenes, ese es el tema. Como no haber pericia psicológica, mucho eso no se ve, pero... Tengo lo de la pena de muerte. Respecto a Argentina, la pena de muerte fue abolida por primera vez en 1813 en la Asamblea del año 13. Para la redundancia. De todos modos, hubo fusilamientos de opositores políticos hasta que la Constitución de 1853 la abolió nuevamente. Sin embargo, fue reimplantada en el Código Penal en 1886. Fue aplicada durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en el 1956. En 1970 fue reimplantada durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Fue nuevamente derogada por Arturo Umberto Illia. Volvió a ser aplicada durante el proceso de reorganización nacional, obviamente. La justicia considera a los desaparecidos entre 1976 y 1983 como ejecutados ilegalmente, extrajudicialmente, puesto que se trataba de ejecuciones realizadas por el Estado, pero fuera del marco legal. Luego fue abolida nuevamente para delitos comunes en junio de 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 6 de agosto del 2008, el Congreso Nacional abolió el Código de Justicia Militar, que era el último remanente de la aplicación posible de la pena de muerte. Y lo ejecutó en 1900. Sí. Claro, en el 86 fue reimplantada. Pero bueno, tuvo un final digno. Tenía lo que es que es lo mínimo que te mereces, me parece. A ver, no somos quienes, nadie, para decidir sobre la vida de nadie, pero él tampoco es quien para decidir sobre la vida de criaturas que no tuvieran ni siquiera la oportunidad de nada. La pena de muerte es un tema muy delicado. Sí. Que es como que si vos lo pensás muy en caliente, es como, sí, que los maten a todos. Pero está esa cosa moral de... Yo no puedo decir sobre el otro. De claro, de que al final termino siendo tan criminal como el mismo criminal que estoy fusilando. Sí. Es difícil. Death Note. No la vi, así que no sé. Bueno, el pibe es hijo de policías. Y cuando tiene la Death Note, en la Death Note vos podés poner nombres y matar gente. Claro. Tenés unas condiciones para matar, sí, pero mata gente. El chabón entonces dice, bueno, voy a erradicar lo que serían todos los asesinos, los narcotraficantes y todo eso. Y cuando como hace un asesinato masivo, lo empiezan a buscar. Tipo Thanos, pero de lo que en teoría nosotros diríamos que sería el bien. Claro. Hacer el bien. Y ahí empieza todo el plan de que lo quieren buscar y en un momento dice, pero pará, estoy como haciendo bien. Y el Shinigami le explica un montón de cosas. Claro, como que no está bien porque vos te estás poniendo en el mismo lugar, estás haciendo lo mismo, aunque ellos sean malos. Es esa cuestión moral de ser tan criminal como ellos. Pero también es como decir, bueno, pero es el mal menor. Sí, ¿no? pero...
Y lo puedes entrelazar justamente con Thanos, de decir, en teoría, pasa que es todo como eso, es la teoría, es decir, empieza el mundo nuevamente, no, es que no reseteas el mundo en realidad, sino como que de ahora en más el mundo seguiría adelante sin lo que vos pensás que es lo que está mal en el mundo. Primero que cada uno tiene una noción distinta de lo que está mal en el mundo, pero siento que siendo un mundo que ya sabemos lo que es el mal, si vos sacás un mal, va a haber otro que lo reemplace muy posiblemente con eso. Decís, bueno, no hay más mafias. No sé, una mafia de cualquier otra cosa. O sea, si hay mafia de paltas, ¿por qué no va a haber? ¿Entendés? Sí. O alguien que tome ese lugar y siga perpetuando la logística de la mafia. Sí. Son esos escenarios en teoría. Sí, Son sí, porque además tenés esta parte de la ecuación que es la inestabilidad del humano. De que no sabés si sacando el mal vamos a vivir todos en armonía, paz y felicidad. Porque todos dentro nuestro tenemos esto de ser egoístas, de querer tener más que el otro, de ser mejor que el otro. Entonces, eso es el mal con el que se tiene que acabar, no con quien hace el mal necesariamente. Sí. Sí, Bloom. siempre se termina poniendo muy... Es que es un tema muy fuerte, o sea, Es un tema muy profundo. Y a ver, somos dos personas que no saben nada ni de psicología, ni de criminología, ni nada. Me imagino esto debatirlo con alguien que sepa un poco más de, no sé, de leyes, de comportamiento humano. Que no sepa, está invitado. Sí, fuerte tema. Sí. Fuerte tema para hablar, muy fuerte El caso. El caso. Y realmente poco hablado. Creo que jamás escuché a nadie hablar de este caso. Es que lo busqué y lo primero que dije, bueno, espero que no haya hablado los que hablan siempre. Sí, los grandes, Damián Cook, Magnus Fisto, La Paulette, sí. Cuando lo busqué eran puros pibes argentinos de videos de 8 minutos y todos hablan de lo mismo. Y dije, bueno, ya está, los escucho, a ver qué dicen, me nutro. Y sí, como muy poco hablado, o sea que no es tan interesante o como no hay tantos datos no los pueden usar. Claro, sí, es muy difícil remontarse muy atrás. Acá no, en Argentina hay, no sé, los bancos viste, esos que guardan los diarios cuando vas a la biblioteca que puedes buscar. Sí. No sé cuánto hay, si es que lo hay. Y obviamente, si no estás, pues nosotras que no estamos en Buenos Aires no podríamos acceder a eso como para decir, bueno, me tomo el tiempo de investigar un poco más, buscar en los diarios a ver si salió algo. Y sí, tenés que terminar muriendo en la Wikipedia, en recaer en el trabajo de alguien más. Lastimosamente es que era el que más información tenía, porque nadie hablaba de esto de que el John tenía 3 hijas en Italia y el John se borró, dijo, bueno, me voy para Argentina. Además de otra vida. Sí. Además hablaba de los trabajos que tenía y uno de los del trabajo de cartero daba todos los índices de esto de que usaba correa. Claro, sí, son detalles que capaz alguien solo por contar el de mató bebé, si los prendía fuego y es como que, o sea, es como que ese es el fuerte. Sí. Pero el background también está bueno, porque cierra mucho más la historia. Sí. Yo prefiero 1000 veces escucharte hablar 1 hora con todos los detalles a que me des 8 minutos decir ¡quemó 5 bebés! Y nada más. Sí, pues eso de no verlo. Encima me metí, había un blog de Taringa de 2 párrafos y dije, bueno, ¿por qué no? Toda información es útil hasta que yo vea que no sea útil. Claro. Después el otro que me metí no hablaba de la vida, pero las fuentes eran Wikipedia, pero tenía las fotos que no había visto, que eran las fotos del fusilamiento. ¿Las fotos son diarias? Que son de la penitenciaría. Por cómo están marcadas y más por la foto de identikit que hay de él. Como que se la sacaban en el momento que le iban a... O el 5 o el 6 en la capilla. Bueno, creo que hoy nos vamos a ir a dormir todos con algo en que pensar. Y esto también creo que tiene mucho también para hablar sobre el patriarcado y todo eso. Pero si nos metemos a hablar de eso, esto va a durar 50.000 horas. Así que lo vamos a dejar para la próxima. Y ojo, siguen pasando estas cosas de que matan a los pibes. Así, frutos de violaciones. Sí. Que me cuesta pensarlo y me duele. Hace poco vi tampoco la mejor fuente del mundo, ¿no? Pero vi no, peor, Pictoline. Una infografía de Pictoline de una mujer que fue liberada de la prisión. Lo voy a buscar porque no quiero decir las cosas mal. Sara Rogel, libre al fin. El Salvador, octubre de 2012. Sara, una joven de 18 años, fue condenada a 30 años de cárcel
por homicidio agravado, luego de un aborto involuntario que se vio una caída cuando ella tenía 8 meses de embarazo. Sara quedó inconsciente y despertó en el hospital. Nadie le dijo nada sobre su bebé y lo único que supo fue que iría a la cárcel. Ay, pobre piba. El 7 de junio del 2021, luego de pasar casi una década en prisión, Sara salió en libertad condicional. En Latinoamérica, según varias ONG, entre el 98 y el 2020, al menos 3.000 mujeres han pasado por un proceso judicial por aborto. Hoy decenas de ellas cumplen condenas que van desde algunos meses hasta décadas. O sea, la mina se cayó y fue a la cárcel. Quedó inconsciente de la caída. Claro. Por eso, o sea. No es como que se tiró porque dijo, me voy a tirar de panza. Vamos a abortar, claro. Sí, no. O sea, 8 meses, a los 8 meses me parece ya como que estás como, ya estoy hablando por boca de jarro, ¿no? Pero creo que ya estás como más madurado el tema de que el embarazo ya está llegando a término. Bueno, a lo que iba con esto es, no solo es que sigue pasando casos como los de Cayetano y su mujer y sus hijastras, ¿no? Sino que las mujeres incluso están vulnerables ante el mismo sistema judicial, porque, y este caso es como lo más poderoso, es decir, una mujer tuvo un accidente en el que desgraciadamente perdió a su hijo cuando estaba llegando a término, y encima 30 años de cárcel por homicidio agravado. Es una locura, o sea, yo no sé de términos legales, pero me imagino homicidio agravado significa que se tiró a propósito de la escalera. Dudo que puedas. ¿Cómo vos deducís que una mujer que llegó al hospital inconsciente porque tuvo una caída o un accidente y por desgracia su hijo murió en su vientre, lo deducís como un homicidio agravado? No es otra cosa, no es un accidente, no es algo que puede pasar, es un... O sea, mamá se cayó de la escalera embarazada de Rocío. Hizo un accidente, se resbaló. O sea, obviamente mi hermana sí nació, pero un mes antes. Pero bueno, no fue a raíz de esa caída, güey. O sea, que te puede pasar. O sea, yo que te resbalás, paldeando el piso, lo que sea. Sí. Te empujan en la calle. Acá en Bariloche, no, bueno, acá un vientito y te caes. Claro. Ese vientito lindo de la costanera. Mal, o sea, yo nunca voy a tener hijos, pero yo ni en pedo salgo en invierno, con nieve, a caminar. Con mi panza. No. O sea, no, porque ya, si me caigo normal, no me quiero imaginar con una criatura adentro. O sea, deporte de riesgo. Bueno, mamamos. No tiene nada que ver una... Bueno, sí, no. 121 años después. Bueno, nada, me parece que te corresponde a vos cerrarlo porque vos fuiste la que nos conmocionó la noche. Tarde, noche, depende cuando ustedes lo escuchan. Escúchanlo de noche. Así da más miedo. Así se van a dormir sobrepensando todo, diciendo... Pensando que hay una lata abajo de tu cama con un bebé adentro. Ay, mi vasito para limpiar las buenas energías, no. Muchas gracias por acompañar esta mañana, tarde, noche. ¿Se recomienda de noche? Ay, sí, cuéntanos en qué horarios les gusta escuchar el podcast. Las cuatro personas que nos escuchan, que no sean mi otra hermana, ni yo misma, ni yo. Cuéntenos. 4 de las visualizaciones no las cuento porque sé que somos las 4 hermanas. Después el resto, gracias por escucharnos y volvernos a escuchar. Vamos a mejorarlo, prometemos. Bueno, de hecho ya veo como un pequeñito salto. En Spotify no te muestra la gente que te escucha. Después te muestro las métricas, sí. Oh. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado el caso de hoy. Me conmocionó mucho. Gracias, sí. Voy a soñar con latas, con niños abajo de mi cama. ¿Sabes que soñé con sangre después de haber leído eso? Después de haber leído el caso. Y a veces te quedan, ¿viste? Sí. A mí me pasa. En realidad a mí lo que me pasó fue me imagino que a la gente le pasa, de que cuando vos tenés como cierta rutina, después medio que en tus sueños ya también la tenés. El camino que nosotros tenemos a casa, ¿viste? Tenemos la cortada que es como atravesando el bosque. Te juro que soñé con el chabón. Viste que en una parte cuando vas por Borges, vos miras para arriba y para abajo, que tenés la cortada, tanto que baja como que subes. Y que de verlo ahí, les prometo que la semana que viene va a ser un poquito más light. Ay, por lo menos esta vez voy a intentar algo que de lo que te puedas reír de último, que decís tranquilo, viste que estas cosas es como que uno intenta ser muy respetuoso con lo que te puede llegar a reír o el chiste que puede llegar a ser. Sí. Pues estamos hablando de gente que murió. Pero la semana que viene vamos a poder reírnos mucho más tranquilos. Así que nos vemos la próxima semana porque va a estar bueno.
Apoya a tu podcast local. Mal. Eso. Apoyen podcasts locales, apoyen emprendedores locales, reciclen, hagan botellas de amor, hagan ecoladrillos, hagan compost, hagan el amor y no la guerra. Adopten, no compren. Econecuá. Y escúchenos la semana que viene porque nos vamos a divertir un montón. Y gracias por escucharnos esta. No entres al bosque. Arre. No se olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Instagram, estamos también en Twitter. Nos encontrás en todos lados como No Entres al Bosque Podcast. Nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, obviamente Anchor, que es con la que grabamos, Google Podcast y muchas más. No te olvides también de que puedes compartir nuestros episodios con tus amigos, que eso nos ayuda un montón para crecer y que más gente pueda escucharnos. También puedes encontrarnos en YouTube como No Entres al Bosque Podcast. En todos lados vamos a tener el mismo nombre para que sea bien fácil que nos encuentren. Síganos, apóyennos, que vamos a estar muy agradecidos.